De nuevo, seguimos con los gases. Ahora otra nueva ley, la tercera de las leyes de los gases que estamos estudiando. Ahora se denomina ley de Charles. En este caso, la situación es la siguiente. Se va a trabajar con presión constante, con lo cual las variables de los gases que van a cambiar son volumen y temperatura. Veamos una simulación donde vamos a estudiar la ley de Charles. Fijaos, tenemos la temperatura en Kelvin, importante. Veamos a ver qué ocurre con el volumen, fijaos aquí es donde se mide el volumen, cuando cambiamos la temperatura. Vamos a disminuir la temperatura. ¿Estáis viendo cómo cambia? ¿Estáis viendo qué ocurre con el émbolo? ¿Qué está ocurriendo? Conforme va bajando la temperatura, el volumen va disminuyendo. Eso podemos explicarlo desde el punto de vista de la teoría cinética. Si la temperatura baja, las partículas se mueven menos. Si se mueven menos, están más juntas. Y si están más juntas, ocupan menor volumen. Ahora vamos a subir la temperatura. Vamos a ver ahora qué ocurre con el volumen. Estad atentos al émbolo. ¿Qué ocurre con el volumen conforme la temperatura poco a poco va subiendo? Que el volumen también va aumentando. Si os fijáis, cada vez hay más volumen conforme sube. ¿Esto podríamos explicarlo? Claro, porque si se da calor, aumenta la temperatura. Las partículas se mueven mucho más. Como se mueven mucho más, necesitan un mayor espacio porque las partículas se separan y por tanto aumenta el volumen. Fijaos la representación del volumen frente a la temperatura. Es una línea recta. Por tanto, viendo cómo es la línea, ya podemos decir cómo son estas variables, volumen y temperatura. Desde el punto de vista matemático, ¿cómo son dichas variables? Pues hemos dicho que cuando teníamos una recta era porque eran directamente proporcionales. Si sube la temperatura, sube el volumen. Si disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Esto matemáticamente, Charles, ¿cómo lo expresó? Pues en una situación inicial, volumen 1 dividido entre temperatura 1 tiene que ser igual a una situación final, volumen 2, temperatura 2. Es decir, que si yo tengo un gas con un volumen 1 y una temperatura 1 y cambio la temperatura a una temperatura 2, va también a cambiar el volumen hasta un volumen que denominamos volumen 2. Esa es la ley de Charles y se expresa conforme a esta fórmula que podéis ver en pantalla. Bueno, pues ya hemos terminado con esta ley. Espero que la entendáis y todas las dudas que tengáis las resolvemos el próximo día. ¡Hasta pronto!